Mama, Papa, forgive me. Conoceremos a las mentes más perversas, sucias, abominables, terribles y malvadas, pero también las mentes más brillantes y manipuladoras. Estos hombres se ganaron el título de ser los asesinos en serie más terribles, pero también se ganaron la admiración de muchos y el desprecio de algunos. Lo que te voy a decir es la pura verdad. Muchos de estos hombres se calificarán por el número y la forma de sus asesinatos de sus víctimas. Estos son los 3 asesinos en serie más aterradores de la historia. Según yo. Número 3. Ted Bundy. Es difícil creerlo, pero asesino y violó 36 víctimas. Se estimula que rondaron entre los 100, muy lejos del número actual. El 4 de enero de 1974 asesinó y violó una joven de 18 años. En ese entonces Ted Bundy tenía 25 años. Algunos testigos decían ver a un hombre en la calle cargando un libro y en la mano izquierda tenía enyesado. Posteriormente tenía un Volkswagen. Él se ofrecía a llevar a sus víctimas. Al no saber que estaban presenciando a un ser despiadado, ellas caían en su trampa, a la cual no habría escapatoria y que jamás volvían a ser vistas. En 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro. Tenía 29 años. Durante los preparativos Ted Bundy decidió defenderse él mismo. Entonces fue cuando se le permitió ir a la biblioteca. Ahí fue cuando saltó en una ventana de la biblioteca, cayó arriba de la lámina de una casa lesionado de un tobillo. Pudo escapar de la policía durante 6 días y luego intentó robar un Volkswagen, pero la policía logra atraparlo. Hasta en 1977 que volvió a escapar trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida, donde sería sus últimos crímenes y arresto. En 1979 se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década, y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Ted Bundy como la encarnación del mal. Luego de eso Ted Bundy ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. En 1979 el jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a la silla eléctrica. Los motivos de los crímenes fueron: la pornografía, era adicto a ella y sentía placer sexual hacia sus víctimas. ¿Cómo es que la pornografía violenta desempeñó un importante papel adictivo a la vida de Ted Bundy? Fue lo que nos cuenta James Dobson, quien fue un entrevistador, en 1989 antes de la ejecución. Posteriormente la vida y actos de Ted Bundy ha sido llevada al cine. Bueno, pero antes de seguir adelante, es importante que la gente me crea. No estoy culpando a la pornografía. No estoy diciendo que esta fue la responsable de que yo saliera e hiciera determinadas cosas. Acepto la total responsabilidad por todo lo que hice. Ese no es el caso. Lo importante es ver cómo este tipo de literatura contribuyó a formar y a moldear. Probablemente Ted Bundy no ocupe el número 1 de esta lista, pero eso no lo deja de ser uno de los asesinos en serie más peligrosos en la historia, porque los asesinos en serie que mencionaré son mucho peores. Número 2.
El asesino del Río Verde. Él era el mejor porque la mayoría de los asesinatos se resolvían en un par de días, pero Gary Ridgway salió impune durante décadas. La idea era simple: matar a todas las prostitutas que pudieses. Él creía poder matar a tantas como quisiera sin ser detenido. El 5 de noviembre de 2003, Ridgway fue condenado a cadena perpetua admitiendo ser el legendario asesino de Green River, un asesino en serie que mantuvo en alerta durante casi 2 décadas a la costa noroeste del Pacífico por una serie de muertes violentas. Todo empezó el 15 de julio 1982 cuando dos niños descubrieron un cuerpo desnudo flotando debajo de un puente, una chica de 16 años y que había sido estrangulada. Los asesinatos seguían 3 días. El 15 de agosto, cuando las víctimas empezaron a aparecer en Green River, Gary Ridgway, que estaba solo unos minutos de allí, Renton, Washington, Kenworth, fábrica de camiones donde trabajó, en el año 1982 ya llevaba trabajando allí 11 años. Muchos de sus compañeros de trabajo opinaban que Gary Ridgway no estaba del todo bien. A finales de 1983 habían aparecido 13 cuerpos y 2 docenas de mujeres estaban desaparecidas. Algunas de ellas habían sido vistas por última vez subiendo a una furgoneta. La policía seguía todas las pistas, incluso uno que los condujo a Gary Ridgway por primera vez. La policía lo interrogó y él los convenció de que él no era su hombre. Su comportamiento era sencillo y no aspiraba a temor. Podrías estar a su lado y no pasaría por tu mente que él era el asesino. Gary Ridgway era una persona muy inteligente. Él, sabiendo que la policía estaba detrás de él y matar a 48 mujeres es una hazaña, a periodo de la época cuando la tecnología se les permitió a la policía forense analizar la evidencia, fue cuando en ese entonces los condujo a Gary Ridgway nuevamente. El 30 de noviembre del 2001 se le terminó el juego para Gary Ridgway y fue arrestado. Los familiares no se hacían la idea de que fuese el asesino del Río Verde a pesar de las pruebas físicas y claras que lo relacionaban sobre los crímenes. Gary Ridgway se declaró inocente, pero a medida que las pruebas empezaban a salir, el 5 de noviembre del 2003 desaparecieron todas las dudas y culpabilidad de Gary Ridgway. Se declaró culpable de asesinar a 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar con la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares de los restos. Haciendo eso se libró de un juicio y una pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. Número 1. Esta vez salgámonos del mapa y vayámonos a Rusia. La policía rusa era tan incompetente para este caso porque en ese entonces no sabían lidiar con este problema sobre un asesino en serie. Andrei Chikatilo era un hombre de familia, un hombre de trabajo, le gustaba la política pero también tenía un lado oscuro en su apariencia normal. Se sirvió de los más débiles de la sociedad. Como todos los asesinos en serie, veía a sus víctimas desechables, gente de la que tendría que deshacer como si de basura se tratara. Para él era un juego. Juegan de la misma manera que otros iban a jugar a las escondidas, pero él jugaba a asesinar. La policía rusa está desesperado por encontrar a un asesino en serie, tanto que le pidieron ayuda al FBI para que los ayudaran en la investigación. Las primeras víctimas identificadas eran entre mujeres y niños. El número oficial de víctimas fue de 56. Entre 1978 y 1990 se encontró el cuerpo sin vida de una niña de 13 años. La habían matado a puñaladas y le habían sacado los ojos. La policía inició una búsqueda de gran alcance arrestando a todo tipo de personas susceptibles. Se llevó a cabo una amplia búsqueda que desplegaron a docenas de detectives con el fin de encontrar a los sospechosos. Sin embargo, durante 8 años el asesino permaneció suelto. Elegía niños por su estatura para que fuera más fácil de manipular y también elegía prostitutas porque eran las que estaban más dispuestas a irse con un extraño. La policía centró su atención en estaciones de transporte. Pusieron a los oficiales más destacados en casi todas las estaciones de trenes y autobús. A principios de noviembre, la estrategia dieron sus primeros frutos.
El detective de paisano que vigilaba una solitaria estación de tren había visto a un hombre que venía del bosque. El oficial vio una mancha de sangre en sus zapatos. Según el policía que lo observaba, el sospechoso se limpió los zapatos y el abrigo. El policía de paisano le pidió la documentación. Se identificó como Andrés Chikatilo, un abuelo de 54 años. El policía no tenía suficiente motivo para arrestar a Andrés Chikatilo, no obstante dejó constancia por escrito del incidente. 24 horas más tarde se descubrió el cuerpo de una chica en esa misma zona. El jefe de policía pidió los archivos de todos los sospechosos en las últimas 24 horas. El 20 de noviembre de 1990 Andrés Chikatilo fue detenido en un mercado. Los investigadores grabaron el arresto en video. Andrés Chikatilo era sospechoso de haber cometido más de 30 asesinatos. Sin embargo, la policía no tenía ningún testigo presencial ni pruebas concluyentes. Los detectives necesitaban desesperadamente pruebas de su culpabilidad, necesitaban una confesión. Andrés Chikatilo revelaría detalles escabrosos sobre sus 12 años como depredador sexual. Fue un relato que sobrecogió a toda una nación. En noviembre de 1990 la policía rusa interrogaba al sospechoso de asesinato. Las autoridades estaban convencidas de que Andrés Chikatilo era culpable. Pero Andrés Chikatilo no lo admitía. Por ley, las autoridades tenían 10 días para inculpar a Andrés Chikatilo de los asesinatos. De otra manera tendrían que poner en libertad. Las técnicas que empleó el psiquiatra fueron muy diferentes a los interrogatorios policiales. Tras varias horas de conversación empezó a confesar sus crímenes. Andrés Chikatilo no solo admitió los 36 asesinatos de los que la policía tenía constancia, sino que también describió otros 17 que la policía no le habían atribuido a él. Andrés Chikatilo aparentemente era un buen marido y un buen padre. Llevaba una vida agradable, eso es lo que todo el mundo veía. Era su matrimonio, a sus hijos, su afiliación al Partido Comunista, pero esa no era su verdadera personalidad. Sin embargo, en su interior estaba tremendamente frustrado. En 1998 empezó a llevar a la práctica dichos sentimientos. Descubrió que la violencia en el cuerpo de una menor era algo que lo excitaba en gran medida. En ese momento descubrió que el asesinato era su pasión. Habiendo asesinado por placer, Andrés Chikatilo fue capaz de borrar el sentido de impotencia que lo había atormentado toda su vida. La mañana del 14 de abril de 1992. La ciudad rusa, los lugareños abarrotaron las escaleras del Tribunal de Justicia deseosos de ver al acusado Andrés Chikatilo. Durante meses los periódicos se habían referido a él como el Destripador Rojo. Cuando comenzó el juicio parecía un circo que un juicio por asesinato. El juez leyó la lista de los cargos, las pruebas llenaban 222 registros. La historia que contaba era horrible. Las edades de las víctimas eran de 8 a 45 años solo por alcanzar el orgasmo con las muertes de sus víctimas. Las ejecuciones consistían en un disparo en la cabeza. La definición de cordura y demencia desde un punto de vista legal. El juicio duró 6 meses. Andrés Chikatilo se presentó como una víctima desgraciada de la indiferencia y una metáfora horrible. Fallido experimento social que fue Rusia. Después de 12 años de asesinato se hizo justicia. El 15 de febrero de 1994 Andrés Chikatilo fue acompañado por los pasillos de la cárcel a una celda privada donde lo ejecutaron con un disparo en la cabeza.